¿no? ¿Cómo, me imagino que haces intentos con tus pacientes, en el perfil de persona que odia el entrenamiento de fuerza y no quiere saber nada de una mancuerna Sí. ni de una banda elástica, cómo intentas convencerles o cómo intentas empezar con ellos? Tú ten en cuenta que al final muchas veces los mensajes de solo es por tu salud, bueno, tú lo sabes como médico, ¿no? No llegan, no calan tan hondo en la gente, ¿no? El caso, por ejemplo, de la gente recién diagnosticada de cáncer de pulmón que no deja el tabaco. Y dice, oiga, sí, yo sé que tengo que dejar de fumar, pero no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, es muy difícil que una persona empiece solo por el concepto salud a entrenar fuerza. ¿Por qué? Porque la gente se siente bien. Oye, si yo estoy bien, esto es como la inflamación de bajo grado, ¿no? No da señales hasta que te pega en la cara, ¿no? Pero tienes ahí 20 años un proceso iniciado que no te está dando señales. Entonces, ten en cuenta que a consulta llega muchísima gente con un motivo de pérdida de peso. Entonces, ahí es donde entra, ¿no? Claro, yo siempre utilizo ese vínculo y ahí siempre se lo vendo y siempre le intento explicar, bueno, que la mejora de su masa muscular va a conllevar, primero, revertir o frenar procesos asociados a la ganancia de grasa, como la resistencia a la insulina, y luego, por otro lado, vamos a evitar la recuperación del peso perdido. El efecto collateral fattening, ¿no? Descrito ya a partir del estudio de Minnesota, cuando la gente recuperaba una cantidad de grasa desproporcionada a la grasa que había perdido durante el estudio de Minnesota, y era debido a esa pérdida de masa muscular. Entonces, es la manera, y además la gente comprobado que lo agradece mucho, de explicarle cómo se puede evitar el temido efecto rebote. Y por ahí lo intento siempre Si quieres vincular. profundizar un poco en el estudio de Minnesota y el collateral fattening, yo creo Sí. que es un concepto interesante para que se lleve la gente. Sí, bueno, el estudio de Minnesota, que es bastante conocido por un montón de gente, ¿no? El estudio famoso, por resumirlo un poco, que se hizo con 33 sujetos justo al final de la Segunda Guerra Mundial, y lo que hicieron fue, bueno, matarlos de hambre literalmente en la Universidad de Minnesota, para ver luego cómo respondía el cuerpo humano a la realimentación posterior a una privación energética severa, ¿no? Trataban de emular los efectos que iba a tener el darle de comer a tanta gente que en Europa había pasado hambrunas, ¿no? Tanto en los campos de concentración como en ciudades, bueno, que habían tenido sitios, etcétera. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que después del periodo de pérdida de peso masiva, lo que hicieron fue una fase de realimentación, una primera fase controlada en la que obviamente tú miras la curva de recuperación de peso y empieza a tomar pendiente ascendente, pero llega un momento en el que les dicen a los sujetos, oye, ya podéis comer lo que queráis, ad libitum. Ahí la curva se pone totalmente vertical. Claro, la teoría además famosa del adipostato, que los cuerpos humanos... Perdona, Miguel Ángel, ¿dotaban de alimentos ad libitum a los participantes por curiosidad? Sí, de hecho les decían que comieran lo que quisieran allí en el buffet de la universidad, y contaban que los tipos se comían 5.000 calorías y volvían al momento a merendar y decían, oiga, ¿qué hace usted aquí otra vez? No, es que tengo hambre, ¿no? Ese hambre, esa hiperfagia brutal que desencadenó la pérdida de peso masiva durante esos meses anteriores, le hacía que no parasen de comer, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta gente empezó a ganar grasa y claro, los investigadores esperaban que esa ganancia se detuviera cuando hubieran recuperado el peso inicial anterior al estudio. Sin embargo, se dieron cuenta de que no era así. Seguían ganando grasa por encima de los niveles iniciales. Es decir, si yo empiezo el estudio con 80 kilos y me quedo al pasar hambre en 55, pues los investigadores esperaban que volvieran a comer hasta llegar a los 78, 80 kilos. Esa es la teoría del adipostato. Es decir, lo que pasa es que hay otros investigadores que años después, revisando el estudio de Minnesota, se dieron cuenta de, bueno, ¿por qué estos tíos siguieron ganando peso si su peso anterior, su set point o su peso natural eran esos 80, por ponerte un ejemplo? Y ahí se dieron cuenta de que la clave fue la pérdida masiva de masa muscular. Ten en cuenta que los sujetos del estudio de Minnesota al final los sometían a un régimen de 45 kilómetros semanales en una cinta rudimentaria de correr, y realmente perdieron una cantidad de masa muscular brutal. Hoy posiblemente, si replicara ese estudio y incorporara entrenamiento de fuerza y una dieta mucho más adecuada a preservar esa masa muscular, seguramente los resultados no hubiesen sido los mismos, ¿vale? Es el collateral fattening que describen algunos autores debido a la pérdida de masa muscular. Que puede ser una de las evidencias más sólidas de por qué en cualquier proceso dietético de pérdida de grasa hay que entrenar fuerza, sí o sí, ¿no? Absolutamente. Y ese es el link, o sea, ahí es donde yo establezco ese vínculo con el entrenamiento de fuerza, porque la gente tiene pánico al efecto rebote. ¿Por qué? Porque la gente ha probado montones de dietas
Y como muchas de estas personas vienen haciendo dieta, te hablo de hace 20 años, han pasado por la época oscura de las dietas, ¿no? Esas dietas de lechuga, pollo, brócoli y poco más. Claro, y entonces esa gente ha recuperado el peso una y otra vez. Nadie jamás le ha hablado de entrenar fuerza, nunca. Y entonces, bueno, esas son las cosas que están cambiando. Y yo creo que por ahí a la gente ya le despierta el interés.